Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy volvemos a encontrarnos con nuestro historiador de cabecera, con don Rodrigo Palacios, para otro capítulo más de Historia Confesional, esa sección de nuestro canal capitaneada por quien ya saben que es historiador y que está especializado en historia confesional, es decir, la historia desde la óptica del catolicismo. En este caso, vamos a hablar del derecho a la guerra, un tema que me propuso recientemente Rodrigo a raíz de los recientes acontecimientos que estamos viviendo en Europa, evidentemente tiempos de guerra, más o menos directa, evidentemente para Ucrania no hay duda alguna y para otros países como pueda ser España, pues con más duda, pero en definitiva estamos inmersos en Occidente y sobre todo en Europa en una guerra. Y precisamente por eso Rodrigo Palacios me propuso echar la vista atrás en estos tiempos donde parece que todo es periodismo, actualidad, inmediatez, para ver un poco cuáles han sido históricamente las causas que se han considerado como válidas para iniciarse en una guerra. Para ello me ha dicho que vamos a estructurar en tres esta serie dentro de Historia Confesional. El primer capítulo estaría dedicado a la figura de San Agustín y a unos conceptos básicos. El segundo capítulo a la figura de Santo Tomás de Aquino y a su suma teológica, y el tercero a un autor que ya trató en otra ocasión Rodrigo Palacios con nosotros, Francisco de Vitoria, cuando estuvimos hablando, fue uno mencionado, cuando estuvimos hablando del derecho de Indias. Así que, porque evidentemente Francisco de Vitoria es uno de los grandes autores del derecho occidental, es uno de sus fundadores seguramente. Así que hoy, por lo tanto, en el primer programa nos vamos a dedicar a hablar de San Agustín, de Agustín de Hipona, ese enorme filósofo del norte de África, que se convirtió, ¿verdad?, como relata en las confesiones, pero no vamos a hablar tanto de su conversión, de su figura, de vida y obra, ¿verdad?, sino de su pensamiento y sobre todo de su pensamiento enfocado a la guerra. Pero antes me comentaba, Rodrigo, que quieres introducir unos conceptos básicos, así que bienvenido al programa, un placer tenerte con nosotros. ¿Y cuáles serían esos conceptos con los que tenemos que empezar a pelearnos para poder a continuación entender a Agustín de Hipona? Bueno, pues muy buenas tardes o muy buenos días a nuestros espectadores. La verdad es que lo primero, antes de empezar, quería agradecer otra vez estar en este canal. Y bueno, solo un pequeño apunte, la historia confesional no se circunscribe solo al catolicismo. Como ya hemos visto, hemos tratado también el protestantismo dentro de esta serie de historia confesional. Es solo la óptica religiosa como influye dentro de la historia, ¿no? Sí que existe una serie de elementos que son básicos a la hora de introducirnos en lo que viene siendo precisamente este derecho a la guerra, ¿no? ¿Qué es el derecho a la guerra? Como lo ha dicho Guillermo, pues un poco el tema surgió a raíz de los eventos que están sucediendo actualmente, pero no vamos a tratar en ningún momento del derecho internacional actual. No, ese no es nuestro propósito. Como ya saben nuestros espectadores, estamos más circunscritos a lo que vienen siendo los siglos XV, XVI y XVII. Entonces vamos a hablar de qué es el derecho a la guerra precisamente en esa época, ¿no? Este solo ha sido una pequeña excusa, pero una excusa que ha dado pie a que mucha gente se empiece a preguntar, ¿existe acaso un derecho a la guerra? ¿Existe un derecho a la conquista? ¿Existe un derecho a la defensa? ¿Existe un derecho a tomar las armas? Bueno, en la medida de lo posible vamos a hablar de ese derecho en el pasado, si bien el presente lo vamos a dejar aparcado para los profesionales que lo trabajan, porque no es nuestro campo. Nuestro campo no es el derecho internacional, no es el derecho actual, pero sí que vamos a ver cuáles son esos elementos de los que parte el derecho internacional actual o que van configurando un poco lo que viene siendo el pensamiento occidental hasta lo que es hoy en día, pues todas estas concepciones que tenemos sobre estos aspectos. Entonces, bueno, como ha dicho Guillermo, hay que distinguir antes de empezar, o sea, ya antes de empezar tenemos que distinguir que no solo vamos a hablar del derecho a la guerra, no solo existe el derecho a la guerra, que es el conocido como el jus ad bellum, ¿no? El derecho a la guerra. En este caso las preposiciones son muy importantes, sino que existe también un jus in bello, es decir, un derecho en la guerra. ¿Y cuál es la diferencia un poco entre estos? El primero sería los motivos, las causas por las cuales yo puedo establecer un casus belli, es decir,
un motivo de guerra por el cual entrar en guerra con alguien, que puede ser ofensiva, defensiva, preventiva, eso, bueno, eso ya lo iremos viendo un poquito, o sea, ser qué es lo que me mueve a hacer la guerra. Y el ius in bello, por el contrario, es dentro de la guerra cuál es el orden que se establece. Es decir, aunque una guerra sea algo caótico, sea algo desenfrenado, esté lleno de violencia, esté lleno de barbarie, ¿no? Hay mucha barbarie, incluso en ese aspecto el ser humano tiende al orden. Y ese orden se establece a través de una serie de proposiciones, de tratados, de leyes, por así decirlo, que pueden estar escritas o no escritas, en las cuales se desarrolla la guerra. Un ejemplo muy claro. Bueno, el ejemplo más claro y que mejor pueden tener nuestros oyentes es, desgraciadamente, lo que estamos viendo en estos días, que fuera o no de lo que es el derecho de Rusia a atacar a Ucrania, que eso no nos vamos a meter, pues sí que salen voces discordantes hablando precisamente de que se están cometiendo crímenes de guerra. ¿Por qué? Porque se ataca a población civil, ¿no? O sea, una guerra en la que existe violencia, en la que existen ataques, vemos que hay, por así decirlo, líneas rojas. Bueno, pues eso sería más o menos lo que marca el ius in bello. ¿eh? Un ejemplo muy claro de este ejemplo también es que no solo se circunscribe al propio tiempo en el que se desarrolla el conflicto, sino también en la finalización del mismo. Y un ejemplo también que puede ser bastante cercano a nuestros espectadores puede ser el Tratado de Versalles de 1919, ¿no? Que puso fin a la Primera Guerra Mundial y estableció la paz. Bueno, pues en este caso el ius in bello que se aplicó en el Tratado de Versalles, pues existen diferentes voces que lo critican, o sea, de que no se respetó del todo. ¿Por qué? Porque suponía una humillación para el bando perdedor, en este caso Alemania, ¿no? Ni siquiera el Sacro Imperio, sino especialmente Alemania sufrió pues sufrió unos pagos de guerra, sufrió una cantidad de humillaciones con la desmembración de su imperio que no eran justas, es decir, no estaban acorde a lo que había sucedido. Bueno, pues habiendo visto estos dos ejemplos, vamos a ver que dentro del cristianismo encontramos muchas veces lo que es el pensamiento pacifista hoy en día, ¿no? Que no hay que confundir con el espíritu pacífico. No es lo mismo pacífico que pacifista. El pacífico es el que opta siempre y va siempre hacia la paz, ¿no? La paz como el medio justo, el justo orden, como diría San Agustín, que lo vamos a ver un poquito más adelante, mientras que el pacifismo es una distorsión de la visión pacífica. El pacifismo lo que tiende es a entender al ser humano dentro de lo que, bueno, de lo que sería el buen salvaje de Rousseau, ¿no? Esas corrientes pues de la izquierda del siglo XVIII, ¿no? de esos primeros pensamientos que empiezan ya con Hobbes, ¿no? Y que ya se van a ir torciendo hasta llegar a un punto en el que Rousseau habla del buen salvaje, ¿no? En el que todo sería ideal, todo sería utópico, ¿no? Como también define el marxismo, ¿no? Ese momento en el que ya no habrá lucha, que todo será paz. Bueno, eso es diferente al concepto pacífico. ¿Por qué? Porque, como dice el adagio latino, si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Por qué? Bueno, pues porque la naturaleza humana, sobre todo desde el punto de vista católico, desde el punto de vista cristiano, conocemos que existe la concupiscencia. Esto es la tendencia a realizar actos que son pecado, o sea, ser al desorden. Bueno, pues entonces, si existe el desorden del sujeto, también puede existir el desorden de lo que es el Estado, de lo que es el reino, de lo que es el reinante, el príncipe. Entonces, con este hecho, vamos a ver que ya desde primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Bueno, pues Jesús, Cristo sí que habla de la paz, habla muchísimo de la paz, pero no hay que entenderla como un pacifista. Porque, bueno, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de una serie de argumentarios, primero con San Agustín, después con Santo Tomás, tercero con Francisco de Vitoria, y vamos a ver
cómo uno a uno se van apoyando, ¿no? Apoyando el uno al otro, se van perfeccionando, se van complementando. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Pues porque para establecer cuál es el derecho a la guerra, como la guerra es un acto humano, tiene una carga de moralidad. ¿Y cuál es esa carga de moralidad? Bueno, es lo que vamos a empezar a ver que existe y cómo se desarrolla esa carga de moralidad. O sea, ¿es moral hacer la guerra? ¿Es moral esta causa para ir a la guerra? Bueno, pues eso es el principio de moralidad que vamos a ir viendo, que es además accesible a la razón, ¿no? Ya vimos, creo que con los primeros programas acerca del protestantismo, ¿no? Como Lutero se había apoyado en posturas pues más o menos un poco individualistas, como las de Roscelino de Compián o de Guillermo d'Occam, ¿no? que llegan a establecer una denigración de la razón, por la cual no podría, ¿no? Al rechazar los universales, la razón no podría llevarnos a la verdad. Bueno, pues estos autores sí que hablan de la verdad, no están desviados como Roscelino de Compián o Guillermo de Occam o Lutero de esa doctrina cristiana, y sí que van a hacerlo desde una perspectiva moral. O sea, se van a plantear desde la razón la moralidad o el efecto de la guerra. ¿Y cuál es el principio básico que nos va a llevar a ello? Bueno, es el llamado principio de doble efecto. Bueno, el principio de doble efecto es un principio de razonamiento, es decir, tiene que existir la razón y la creencia de que la razón lleva a la verdad, por lo cual la verdad existe, que es algo que, por ejemplo, hoy en nuestros días se ve difuminada con todo el relativismo moral, el que no existe la razón, ni existe la verdad única. Bueno, pues el doble efecto es aquel principio de razonamiento práctico por el cual vamos a determinar la licitud o ilicitud de una acción que se produce y también de los efectos que produce. Entonces, ¿por qué se llama de doble efecto? Pues porque vamos a distinguir dos voluntades, la voluntariedad directa y la voluntariedad indirecta. Repito, la voluntariedad directa y la indirecta. ¿Y cuál es la directa? ¿Cuál es aquello que es directamente voluntario? Bueno, lo que es directamente voluntario es lo que el agente, es aquello que forma plan de acción del agente. Dicho de otro modo, que la gente, o sea, ser el que lleva esa voluntad, pues es lo que se propone alcanzar como fin de la acción. O sea, yo, por ejemplo, tengo como fin comprar una barra de pan. Pues ese fin es mi voluntad directa. Y luego está la voluntad indirecta, que es aquellos actos, aquellos elementos, aquellos efectos que la acción voluntaria que hemos establecido antes, pues aquellos elementos que se derivan de esa voluntad directa. Pues una voluntad indirecta será que yo tenga que pagar, por ejemplo. Si mi voluntad directa es ir a por pan, una voluntad indirecta será el efecto de pagar el pan o salir a casa. Bueno, en el caso de una guerra, ¿cómo podemos ilustrar esto, mejor dicho? Pues la voluntad directa puede ser, por ejemplo, restablecer la paz entre dos pueblos que están enfrentados, y la voluntad indirecta, la voluntariedad indirecta, puede ser aquello que se deriva de esa paz. O sea, yo busco la paz, pero para buscar esa paz, para llegar a esa paz, es necesaria la guerra. ¿No? Ahora, no sé si nos entendemos, Guillermo, más o menos. Sí, por supuesto, que digamos que la guerra sería no un fin en sí mismo, sino precisamente un medio para la paz. No sé si me he expresado bien. Exactamente. O sea, el fin es la paz, pero en algunos casos es necesario realizar la guerra para llegar a la paz. Un ejemplo muy claro, la guerra defensiva. Todo el mundo, el defensor ansía la paz, pero tiene que hacer la guerra al agresor para lograr su paz. Eso sería el ejemplo más básico en lo que es el derecho a la guerra, ¿no? Y el ejemplo más básico en lo que sería la diferencia entre la voluntariedad directa y la voluntariedad indirecta. Uno de los principales, precisamente uno de los principales autores que habla sobre esta distinción, ¿no? Y este principio de doble efecto,
es Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, de la cual hablaremos un poquito más detalladamente en el futuro, pero bueno, precisamente esta distinción entre las dos voluntariedades la realiza en el artículo 4 de la cuestión sexta de la prima secunde. Que nuestros espectadores no se asusten, porque en el siguiente programa vamos a explicar un poquito cómo está estructurada la Suma Teológica y cómo la podemos citar. O sea que yo lo dejo caer ahí. Si alguno tiene curiosidad y tiene alguna en mano, pues puede acceder a él, ¿no? Artículo 4 de la cuestión sexta de la prima secunde. Bueno, entonces, ¿cuáles son las tres posturas históricas sobre la guerra? Una vez visto el principio moral. Bueno, existen tres posturas. Una de ellas ya lo hemos visto, que es el pacifismo, ¿no? La paz como valor supremo. O sea, que la guerra jamás sería un derecho. La guerra es igual a un crimen. Bueno, ya hemos visto que este pacifismo encierra dentro de sí mismo un desorden de lo que es la paz. Porque la paz a veces se tiene que establecer, como vamos a ver en nuestros pensadores, a través de una serie de medios, que puede ser un pago, que puede ser la guerra, que puede ser una conversación, ¿no? Pero que la guerra es uno de los medios que se contemplan. Siempre, como vamos a ver, ¿no? Nuestros autores, la guerra será el último medio, ¿no? Incluso Maquiavelo llega a hablar de las armas como la última instancia dentro de un conflicto. Bueno, entonces, la primera postura histórica es el pacifismo. Luego tenemos el bellum justum, ¿no? O sea, el derecho natural de legítima defensa de una sociedad, ¿no? Que viene siendo lo que es la doctrina tradicional y católica, básicamente. Y luego está el bellum legale. Si hemos dicho que antes era el derecho natural, el bellum justum, el bellum legale es el derecho legal, o sea, ser el derecho que van a hacer con la modernidad, y que ya detallaremos después en el tercer episodio con Francisco de Vitoria, y ese bellum legale es el que hacen los propios hombres. Los propios hombres. Uno de estos autores, por ejemplo, sería Hugo Grocho, que es un jurista, un escritor y poeta neerlandés, y que establece que la guerra es legal cuando es declarada por la autoridad. Bueno, este concepto de la autoridad no es propio de Hugo Grocho, o sea, no se lo inventa él. Vamos a ver que existe desde antes. Concretamente vamos a empezar a verlo un poquito con Santo Tomás de Aquino, con Francisco de Vitoria también lo vamos a ver. Existe hoy en día también el catecismo de la Iglesia Católica, entonces veremos qué es la autoridad, quién tiene autoridad para declarar la guerra. Otro autor del Bellum Legale sería, por ejemplo, Maquiavelo. En este caso no se centra tanto en la autoridad como en la utilidad, ¿no? La guerra como medio para la paz se convierte también en un medio para la política internacional, ¿no? Aquí vemos cómo el fin de Maquiavelo no es tanto la paz, sino la utilidad, ¿no? Entonces se produce así una ruptura entre la ética y la política, pero bueno, recuerda un poco un poco a las posturas de Karl von Clausewitz, este militar prusiano, que seguramente nuestros espectadores conocerán, o si no, les invito a leerlo, ¿no? Que tiene un tratado bastante famoso que se llama De Re Militario, de la guerra, y que habla precisamente, y es un tratado, bueno, es considerado uno de los primeros tratados de geopolítica, pero bueno, eso ya escapa un poco a nuestro ámbito histórico, escapa un poco a nuestra concepción confesional, así que vamos a volver al revés. Bueno, hemos hablado de tres posturas históricas sobre la guerra. Repito, pacifismo, bellum legale y bellum justum. O sea, la guerra como crimen, la guerra como derecho legal que realizan los hombres y la guerra como derecho natural de legítima defensa. Y aquí es cuando vamos a empezar con San Agustín. Bueno, San Agustín, no sé si merece no sé si hay que introducirle, creo que no. En este canal todo el mundo conoce al gran San Agustín de Hipona. Hombre, por si acaso alguien no, Rodrigo, unas breves pinceladas que además es interesante para alguien como es tu caso, que es bastante
está bastante cercano a Agustín, ¿verdad? Hemos estudiado ambos y no estamos revelando ningún dato secreto en un colegio agustino, y es una figura a la que yo creo que ambos le tenemos especial afecto. ¿Cuál sería un poco así, en unas pinceladas básicas, por si alguien ha caído de Marte, cuál sería, cómo le presentarías a Agustín de Hipona? Bueno, San Agustín de Hipona, como siempre, que hablamos de datos biográficos, nace en el año 354 después de Cristo, muere en el año 430, es un pensador a caballo entre la época clásica, la antigüedad tardía y el alto medieval, ¿no? El periodo alto medieval. Está ahí un poco a caballo entre ambos. Hay veces que se le considera uno de los últimos pensadores de la antigüedad, otras veces se le encaja más dentro de lo que es el espíritu de la Edad Media. Que en eso ocurre un poco como con Dante. Es decir, Dante sería el último pensador medieval y el primero renacentista, y con Agustín de Hipona ocurre lo tanto, el último pensador clásico y el primer medieval. Claro, o sea, los espectadores tienen que darse cuenta de que esta distinción que hacemos de las épocas, de las etapas y demás, pues son etiquetas que se han añadido después a modo de ordenar la historia. Pero la historia es un continuo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco para que nuestros espectadores lo entiendan. Es un pensador medieval, ¿vale? San Agustín, siglos IV y V, es un pensador católico, pero no nace católico, él nace en el seno de una familia en la que Santa Mónica, su madre, es cristiana, su padre Patricio no lo es, se convertirá en el lecho de muerte, pero bueno, San Agustín tiene una etapa, una época pues de vida con diferentes sectas, hasta que se convierte ya en el año 386, si mal no recuerdo, y a partir de ahí comienza a estudiar bastante, es un pensador bastante culto, ha estudiado a las grandes figuras de la antigüedad, a los grandes griegos, a los escritores romanos, es un intelectual de primera línea. Y por eso mismo es también considerado uno de los padres de la Iglesia, uno de los padres de la teología, ¿no? Teología sobre todo moderna, y en este caso un filósofo de una categoría casi insuperable, ¿no? En muchos aspectos. Tiene una serie de tratados y de obras muy extensas, entre ellas, bueno, la que ha citado antes Guillermo, una de sus más conocidas son las Confesiones, que es también considerada como una de las primeras autobiografías modernas, pero bueno, pues este es San Agustín, un pensador, bueno, un cristiano, pero que sobre todo es un pensador, es un intelectual. Bueno, San Agustín ha vivido en los dos mundos, en lo que es el mundo cristiano y en lo que es el mundo, no vamos a decir pagano, pero sí de las sectas que más o menos circulaban en esos siglos IV y V. Y entonces a San Agustín le han llegado pues muchas preguntas. San Agustín se ha tenido que hacer muchas preguntas para convertirse y le ha llegado precisamente ese mensaje de Cristo. Claro, todo el mundo hoy que nos esté escuchando puede pensar, bueno, pero es que Cristo predica la paz. Bueno, como ya hemos visto, existe la voluntariedad directa y la indirecta. Es decir, todo cristiano busca la paz. ¿Qué pasa? Que a veces es legítimo, es lícito, o sea, se permite realizar la guerra para el fin de la paz. La guerra nunca es el fin. La guerra nunca es el fin. La guerra solo puede ser un medio para traer la paz. Claro, algunos se podrían preguntar, bueno, pero es que Jesús habla mucho de la paz. Bueno, esto es precisamente lo que le va a llegar a San Agustín, porque San Agustín conoce, pues que Cristo habla de poner la otra mejilla, de que Cristo habla, por ejemplo, habla de que la espada mata, a espada muere, ¿no? Cuando San Pedro desenvaina su espada en el huerto de los olivos, ¿no? Pues dice esa frase. Pero claro, también San Agustín penetra bastante profundamente en lo que es la Sagrada Escritura y aquí viene una serie de puntos. Entonces tenemos una serie de concreciones, unas pequeñas concreciones, por ejemplo, o por así decirlo, contraargumentaciones que existen dentro de la propia escritura, y luego vamos a ver cómo habla San Agustín a través de algunos artículos suyos, algunos escritos. Entonces, resumo. San Agustín, pensador, teólogo, filósofo,
de la Alta Edad Media, de la Antigüedad Tardía, uno de los padres de la Iglesia, que recibe toda esa doctrina cristiana, recibe la defensa de la paz que realiza Cristo, pero que va a hacer dos cosas. Uno, contestar a quienes son unos pacifistas, que no es lo mismo que pacíficos, y dos, reaccionar con cartas, una vez encuentra estos elementos en la Sagrada Escritura, va a escribir sobre el tema. Bueno, pues vamos a hablar de una serie de elementos en los cuales San Agustín encuentra apoyo dentro de las Escrituras para empezar a hablar del derecho a la guerra, ¿no? Cristo habla de la paz, pero claro, también es cierto que, uno, Cristo no corrige al centurión en el uso de sus armas. Para quien no conozca este pasaje, hay un pasaje del Evangelio en el que Cristo, al encuentro de Cristo, sale un centurión a pedirle que sane a su siervo, ¿no? Y Cristo, bueno, pues no es aquellas. Cristo, pues no le dice, pues tu fe es grande, ¿no? Y en el momento en que vuelvas a casa, tu siervo ya estará sano porque tu fe le ha salvado, tu fe en mí le ha salvado. Y en ese caso, el Señor solo habla de la sanación, no corrige al centurión en el uso de sus armas. No le dice, yo te salvo a tu siervo, pero tú deja las armas, tú depon las armas. No le dice nada, ¿no? En el Evangelio también vemos como San Juan Bautista no reprocha a los soldados que le preguntan, ¿no?, por su conversión, ¿no? Dice él, contentaos con la paga y no hagáis más agravios. Es decir, haced solamente lo que tenéis que hacer como soldados. Contentaos con la paga. No les dice dejad de ser soldados. No les llama a ese pacifismo que hemos hablado antes, que es el desorden de la paz. No. Les dice, contentaos con la paga. ¿Por qué? Porque la paga está para mantener a una soldada y a una soldadesca, y esa soldadesca está para mantener la paz, ¿no? Más o menos. O sea, no les corrige el empleo de sus armas. Hay otro pasaje muy famoso, este es el tercero que vamos a hablar, que es Mateo 10:34, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Algunas traducciones modernas no lo tratan muy bien, pero bueno, Cristo dice, literalmente dice, no he venido a traer la paz, sino la espada. Bueno, este es el ius gladi del que habla San Pablo en su carta a los romanos, cuarto elemento que encontramos en la escritura. El ius gladi, ese derecho a portar la espada, ese derecho a emplear la espada en ciertas ocasiones, ¿no? O sea, no quedarse de brazos cruzados en ciertas ocasiones. ¿Cuál sería una de esas ocasiones? Pues, por ejemplo, la de defender al inocente, ¿no? Bueno, la Sagrada Escritura, San Agustín también encuentra en la carta a los hebreos que hay un elogio muy a los valientes que han tomado las armas, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Pues, ¿cuáles? Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchos episodios de conflictos, porque buena parte del Antiguo Testamento también son crónicas, también son escritos históricos, escritos literarios, pero se centra más en unos libros que en este caso sí que los protestantes los han desechado, y son los dos libros de los macabeos, ¿no? Los macabeos, aquellos hermanos que van a la guerra, ese pueblo que va a la guerra contra el pagano, ¿no? Es un episodio épico, ya en tiempos más cercanos a Cristo. Entonces, San Agustín, a través de estos pasajes, se da cuenta de que la guerra, si bien es atroz, no es, bueno, es un medio para conseguir la paz. ¿Por qué? Porque todos apetecen la paz. La paz es el fin deseado, pero en ocasiones es necesaria una guerra como medio para la obtención de la paz, ¿no? De nuevo, recuperamos ese adagio latino, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, ¿no? Porque la paz la entiende, como dice el profeta Isaías, como una obra de justicia. ¿Y por qué es la justicia? Porque la paz es la que determina el orden entre los pueblos. Hasta aquí espero que vaya todo bien. Resumo básicamente, San Agustín encuentra 5 elementos
encuentra más, pero bueno, hemos sacado 5 ejemplos en la escritura en los que se cae por su propio peso ese argumento pacifista de no a la guerra. La guerra en ocasiones sí que es lícita, ¿vale? Y San Agustín después va a realizar una serie de comentarios o una serie de escritos sobre los cuales vamos a tratar ahora. Creo que hasta ahí bien. Yo creo que ha sido una exposición impecable y no puede caber duda de que esa, vamos, no creo que haya nadie en los comentarios, pero nunca se sabe en Internet que esté dispuesto a discutir a San Agustín. Ya veremos. Bueno, ahora en este caso sí que van a permitir ustedes, estimados espectadores, que sí que lea un poquito, porque les he traído algunas citas escogidas, ¿no? Algunos pasajes concretos de San Agustín, de diferentes obras. A diferencia de Santo Tomás, que sí que tiene unos apartados concretos para la guerra, o de Francisco de Vitoria, que tiene precisamente, bueno, aquí tengo yo mi ejemplo de la editorial Tecnos, ¿no? Bueno, lo pueden encontrar en sus librerías, pero lo pueden encontrar en diferentes. Sí que, o sea, a diferencia de Francisco de Vitoria, que sí que tiene un tratado específico sobre la guerra, San Agustín no tiene un tratado específico sobre la guerra. Sí que la menciona y lo trata en diferentes artículos, diferentes episodios, diferentes capítulos, libros, escritos, y es lo que vamos a ver hoy, ahora mismo, ¿no? Y lo vamos a ver en 5 ejemplos concretos, ¿vale? 5 ejemplos concretos que son los siguientes. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es el de Puero Centurionis, ¿no? La epístola, dentro de sus cartas, es la epístola 138 a Marcelo, en la que habla precisamente de la cuestión del centurión. Ese centurión que acabamos de citar, ¿no? Dice, si la doctrina cristiana proscribiese totalmente las guerras a aquellos soldados que buscaban la salvación en el Evangelio, más bien les habría dado el consejo de que abandonaran las armas y se abstuvieran en absoluto de la milicia. Sin embargo, les dijo, no hagáis extorsión a nadie, contentaos con vuestra soldada. Bien, hacemos una pequeña pausa, si quieren lo pueden escuchar dándole un poco para atrás. Esto es básicamente lo que hemos visto antes. Cristo se va a encontrar con diferentes personajes a lo largo de los evangelios, algunos de los cuales portan espada o son soldados o ejercen la milicia, ¿no? Está el caso del centurión, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle, ¿no? Esto es lo que dice el centurión y lo que repetimos hoy en día los católicos en la celebración eucarística, ¿no? Domine non sub digno, sub tentre sub tectum meum, sed tantum dic verbot sanabitur anima mea, ¿no? Que es como se dice, tal y como refleja en latín. Bueno, se encuentra con el centurión, ya hemos visto San Juan Bautista con soldados que le preguntan sobre la salvación. Luego también hay un pasaje que no habla directamente de soldados, pero sí que va implícito en ello, ¿no? Aquel pasaje tan famoso de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hablando de los impuestos. Bueno, los impuestos, parte de los impuestos, bueno, la mayor parte de los impuestos se van precisamente a mantener al ejército romano que está allí en Israel, ¿no? En el pueblo de Israel, en Judea y en toda esa región, ¿no? Para mantener la paz o para hacer la guerra y mantener el orden, ¿no? O sea, dad al César lo que es del César. En esta tierra los hombres hacen la guerra. Entonces, para defender al inocente es necesario el empleo de las armas en cuestiones concretas. No reprende en ningún caso. De ahí que dijera precisamente lo que hemos leído de San Agustín, que les habría dado el consejo de que abandonaran las armas, pero sin en cambio no lo hizo. Hizo todo lo contrario. No les reprocho. Bueno, este sería el primer elemento, que es el sermón sobre el centurión, que lo refleja en la epístola 138 a Marcelo. Ya si alguno quiere atinar un poco más, le dejo la cita, es en el punto número 15, ¿no? Ya sabemos que estas obras antiguas se trocean, por así decirlo, para que sea más fácil citarlas. Bueno, el siguiente ejemplo lo encontramos en un escrito contra Fausto Maniqueo. Fausto era un maniqueo del que San Agustín habla en sus confesiones. Dice que
¿no? Al principio dice que le encantaba, pero que, bueno, básicamente era un charlatán. Hablaba muy bien, tenía una gran dote de oratoria, de dialéctica, pero al final estaba vacío de contenidos y precisamente le dedica todo un tratado, ¿no? Que es Contra Faustum Manichaeum, ¿no? Concretamente en el libro 22, los puntos 74 a 75, más o menos lo podemos encontrar, y ahí dice precisamente que hay una diferencia entre admitir algo por avaricia o temeridad humana y obedecer a la orden de Dios. Es decir, que no es lo mismo la guerra que se lleva a cabo por la propia avaricia del hombre, es decir, por la obtención de riquezas, por la obtención de nuevas tierras, o sea, para el contento de sí mismo, que quien hace la guerra por obedecer. En este caso cita a Dios, pero bueno, puedes obedecer a un superior. En este caso, si tú eres un soldado y tu superior te manda hacer la guerra siempre que esa guerra sea justa, pues claro, en este caso tú no vas a tener la misma carga de responsabilidad que aquella autoridad, aquí de nuevo el concepto de autoridad, que manda hacer la guerra. Y luego dice, precisamente, que con frecuencia, por mandato ya de Dios, ya de otro legítimo poder, aquí es donde vemos precisamente la autoridad, legítimo poder, los buenos emprenden guerras contra la violencia de los que resisten, para castigar conforme a derecho tales vicios. Esto acontece cuando se hallan en un ordenamiento tal de las realidades humanas que el mismo ordenamiento los fuerza a mandar algo así o a obedecer al respecto. Es decir, cuando la autoridad, buscando la paz, necesita emplear la violencia, es decir, castigar conforme a derecho tales vicios, como dice San Agustín. Y luego, precisamente, en este escrito contra maniqueos, vuelve a traer a colación aquello que acabamos de decir, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que viene reflejado en Mateo capítulo 22, versículo 21. Bien, dice, y si se pagan los tributos es para que se pague la soldada a los soldados, a los que las guerras hacen necesarios. Con razón alabó la fe de aquel centurión que decía, también yo soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a uno, vete y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace, ¿no? Aquí mezcla un poco el pasaje de los fariseos, que un poco intentan buscar las cosquillas a Cristo, y luego el del centurión que acabamos de hablar, ¿no? Como él también es un subalterno que obedece órdenes. Este sería el segundo elemento. Recordemos, primero el sermón del centurión, luego escrito contra Fausto Maniqueo, en el que de nuevo también saca el centurión. Luego nos vamos a encontrar otra cita en un escrito que es sobre diversas cuestiones, ¿no? En concreto, creo que son 87 cuestiones que trata. Es uno de estos escritos sueltos, ¿no? En latín es de diversis questionibus, en este caso es la cuestión número 83. No, sí, cuestión, no, en el punto 83, cuestión 31. Y dice, el castigo de los malos, que viene de Dios, es ciertamente un mal para los malos, pero está entre las obras buenas de Dios, porque es justo que los malos sean castigados y ciertamente es bueno todo lo que es justo. Bueno, vamos a detenernos porque San Agustín a veces, en muy pocas palabras, dice muchísimo, ¿no? Eso es muy propio de San Agustín, incluso de resumir grandes principios teológicos en pequeñas frases. Bueno, vamos a ver, por partes. El castigo de los malos es ciertamente un mal para los malos. Claro, evidentemente. Cuando alguien obra un mal y se le corrige, si ese malvado no evita, no se convierte, no toma conciencia del mal que ha hecho, el castigo que se le impone va a ser malo para él. Pero, dice, es justo que los malos sean castigados. ¿Por qué es justo que los malos sean castigados? Porque lo que es justo es el bien. Y el castigo es el método para hacer el bien.
¿no? Para restaurar el orden y el bien. Recordemos que la paz, como decía Isaías, es la justicia. Paz es justicia. Bueno, entonces, ciertamente es bueno todo lo que es justo. Entonces, siendo justo castigar, o sea, siendo justo restablecer la justicia, el orden, es justo hacer la guerra si esa guerra tiene como fin restaurar el orden o la legítima defensa. Los dos aspectos. Legítima defensa, restaurar el orden. Que al final puede ser resolver un agravio, resolver un problema. Vale, hasta aquí. Entonces vuelvo a leer, por si alguno se ha quedado un poco más atrás, lo vuelvo a leer y pasamos al siguiente. El castigo de los malos, que viene de Dios, es ciertamente un mal para los malos, pero está entre las obras buenas de Dios, porque es justo que los malos sean castigados. Y ciertamente es bueno todo lo que es justo, por lo cual, si es bueno todo lo que es justo y es justo castigar, hacer la guerra en el modo en que sea justo es un acto bueno. Bueno. Tiene también el famoso Sermón 82, ¿no? Que se llama el de Verbis Domini, no vamos a entrar en él porque es un poco más complejo, pero también es otro de los 5 textos que vamos a traer. Y luego tenemos otra epístola, que es la epístola a Bonifacio, que es la epístola número 280, número 189, repito, epístola a Bonifacio, en la cual dice: no pienses que pueden agradar a Dios quienes militen entre armas de guerra. Entre ellos estuvo el santo David, de quien el Señor dio tan grande testimonio. Entre ellos estuvieron también muchos justos de aquella época. O sea, no pienses que no pueden agradar a Dios. Esto es muy importante. El soldado, el que ejerce la guerra, puede agradar a Dios cuando esa guerra está rectamente ordenada. ¿Y cómo está rectamente ordenada? ¿Cuáles son las causas justas? Bueno, eso ya lo dejamos para el siguiente capítulo. En este caso hemos visto un poco las bases de lo que va a suponer el pensamiento de San Agustín para el pensamiento de Santo Tomás. Santo Tomás se va a apoyar fuertemente en San Agustín y vamos a ver cómo le cita precisamente en el artículo 40 de la cuestión, bueno, en la suma teológica, que como ya hemos dicho es el artículo 1 de la cuestión 40 de la segunda secunde. Con esto tenemos un poco concluido este episodio. Resumo muy brevemente. Hemos visto que existen unas diferencias en el derecho, el ius ad bellum, el ius in bello, que para ello, para ver si es moralmente lícito, nos basamos en el principio de doble efecto, o sea, la voluntariedad directa y la voluntariedad indirecta, el fin y lo que se deriva del fin, o sea, los medios que se derivan para llegar al fin, que hay 3 posturas históricas sobre la guerra: el pacifismo, el derecho legal o velum legale y el derecho natural o velum justum, y luego la posición de San Agustín, que conoce la escritura y entonces refuta a aquellos que son pacifistas con textos propios del Evangelio, y después le vemos empleando palabras que argumentan acerca de este texto. En este caso hemos dado 5 ejemplos, que lo repito: el sermón del centurión, en la epístola 138 a Marcelo, contra Fausto Maniqueo, en De Diversis Questionibus, la cuestión número 31, en el sermón 82 de Verbis Domini, y finalmente en la epístola 189, que es la epístola a Bonifacio. Y con esto yo creo que podríamos más o menos cerrar. Espero no haber sido demasiado cargante. Son cuestiones que a veces que tienen que ser un poco más densas, pero que es bueno que nuestros lectores se acerquen a veces a lo que son las fuentes originarias. Es más, yo creo que seguramente lo vayan a agradecer porque estamos saturados de discusiones sin fundamento, es decir, se ven en los medios de comunicación disquisiciones sobre si guerra sí, guerra no, etcétera, y no se sabe muy bien desde dónde parten, y yo creo que resulta esencial sumar a esa labor, que está muy bien, de actualidad, de principios modernos, sumar discusiones que vayan a los fondos de la cuestión, que es lo que suele hacer la filosofía y también la teología,
y además en este caso pues de la mano de la historia y de un historiador que siempre trabaja con el rigor, con las citas y que se conoce al dedillo pues los temas que trata. Rodrigo Palacios, un placer como siempre tenerte en nuestro programa. Sin duda pronto podremos grabar ese segundo episodio y después ese tercero para hacer el recorrido histórico y ya están sentadas las bases. Ahora falta seguir ampliándolas para después poder presentar al señor, a don Francisco de Vitoria. Así que muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias también a nuestros espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas de historia confesional y también de otros asuntos en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.